Racer ha compartido Alfonsín este momento en el Congreso. Sí, nosotros en primer lugar muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias. No es un cumplido, no es algo que decimos porque queda bien. Muchísimas gracias, porque ustedes saben que la política en alguna medida es disputa por la opinión pública, ¿no? Cada partido quiere que la mayor cantidad de ciudadanos puedan opinar u opinen mejor de su partido que de los demás. ¿Y cómo hacemos para llegar masivamente? ¿Cómo hacemos para llegar a todos los lugares? Aquí en el interior tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de hacerlo con ustedes. Así que muchísimas gracias. En el Gran Buenos Aires no es tan sencillo, y eso nos genera algunos problemas. Así que muchísimas gracias. Le diría que la presidenta habló más que nada del pasado y con algunas, haciendo algunas afirmaciones que podríamos calificar de verdades algunas, mentiras a medias otras, otras mentiras completas, o falsificaciones o inexactitudes completas, y muchas omisiones. Respecto del futuro le diría nada, lamentablemente, a pesar de que todos, creo, íbamos como el conjunto de los argentinos con mucha esperanza, con mucha ilusión, pensando que íbamos a escuchar, bueno, algunos anuncios acerca de cómo se iba a enfrentar la inflación, qué medidas podían tomar para alentar la producción, para alentar la generación de puestos de trabajo, cómo podíamos enfrentar los problemas del narcotráfico, que convocara a todos lo hizo con el caso de Irán, lo podría convocar a todos a trabajar para ver cómo enfrentamos el narcotráfico, la inseguridad, podría haberse preocupado también por decir algo acerca de los precios de las tarifas que van a hacer, cómo van a combatir la inflación, porque estas son cosas que le preocupan mucho a los argentinos, sobre todo la inflación, porque, como les decía, afecta primero el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo de los salarios, y después los afecta también directamente porque cuando hay inflación es difícil que haya inversiones. Hay muchas menos inversiones que las que deberían haber, entre otras cosas porque cuando hay inflación no hay crédito, y la inversión requiere un crédito a mediano plazo por lo menos, y es muy difícil el crédito a mediano plazo cuando hay un proceso inflacionario, además que no es combatido. Así que bueno, estas cosas lamentablemente no habló, de la seguridad tampoco, pero bueno, vamos a seguir trabajando nosotros desde el Parlamento para que el oficialismo, que es lo importante, o el gobierno hable finalmente, y más que hablar haga cosas sobre esto. Uno de los temas abiertos tiene que ver con los docentes. La presidenta volvió a insistir en pagar presentismo. Sí. ¿Cómo toma ese tema usted? Sí, yo le voy a pedir a Miguel Base, que es uno de los hombres en la provincia de Buenos Aires que trabaja en estos temas de docentes, que explique la preocupación que tenemos en el radicalismo, no él, en el radicalismo, frente a la cuestión de la educación en general y puntualmente del tema de los docentes. Sí, nosotros creemos que realmente hay que trabajar mucho con el tema de la educación, muchísimo para recuperar la calidad. Creemos que para esto es necesario un acuerdo con los sectores docentes, precisamente para que, por un lado, el gobierno pague los salarios que los docentes necesitan para vivir dignamente. Creemos que desde este punto de vista el gobierno está en falta, creemos que hay que jerarquizar la tarea del docente con mejores salarios, pero también creemos que es necesario un acuerdo con los docentes para que funcione mejor todo el sistema y en realidad logremos mejores niveles de calidad. Ahora, más allá de esto, nosotros debemos decir que no es cierto lo que el gobierno anuncia permanentemente de que acá el gobierno nacional destina una gran inversión, se dice 6,4% del Producto Bruto Interno a la educación. En realidad dentro de ese 6,4% está ciencia del PBI, claro, 6,4% del PBI para educación, y en realidad dentro de ese 6,4% hay parte del presupuesto de ciencia y técnica, hay parte del presupuesto de cultura, y por otra parte el gran esfuerzo en realidad lo terminan haciendo los gobiernos provinciales y no el gobierno nacional. Desde este punto de vista nosotros sostenemos que el gobierno nacional debería
hacer un aporte extra de presupuestario para justamente mejorar el nivel de calidad de la educación. Nosotros, el radicalismo es un tema que viene planteando desde hace mucho tiempo. Estamos muy preocupados con la calidad de la educación en la Argentina. Creemos que hay que trabajar muy seriamente para recuperar la calidad de la educación. Creemos que estamos de alguna manera hipotecando el futuro, las futuras generaciones. Miren, para decirlo con pocas palabras, cuando una familia manda a un chico a la escuela, la familia hace un esfuerzo y el chico también. Durante 12 años por lo menos 12 años, está estudiando, y resulta ser que cuando recibe el título del colegio secundario no está preparado adecuadamente para insertarse ni en el mercado laboral ni ingresar a los estudios superiores. Esto en realidad se podría calificar de una estafa que le está haciendo el Estado argentino a los chicos que fueron a la escuela y a las familias que confiaron en la educación pública. Y esto hay que cambiarlo, porque si no, en realidad nos vamos a encontrar con problemas cada vez más grandes. Pero obviamente la responsabilidad fundamental es del propio gobierno nacional, que además tiene que fijar parámetros mínimos de calidad de educación para todas las provincias. Ricardo, después del cimbronazo de enero, ¿se estabilizó la situación? ¿Está estabilizada la situación económica? Bueno, hay que ver qué es lo que hacen. Con las cosas que han hecho, no podemos descontar que la situación económica se arregla. Ahora hablamos un minuto. Pero quiero decir, primero felicitarla por la pregunta, porque no todo el mundo pregunta por la educación. Y me comprometí personalmente con muchas docentes y con muchos padres de familia, cada vez que me preguntan por la seguridad, por supuesto que soy gravísimo, me comprometí además a decir que voy a hablar de la educación. Entonces, en primer lugar, dije antes que la Presidenta había dicho muchas inexactitudes, verdades a medias y omisiones. Y en este tema, por ejemplo, podemos señalar varios ejemplos de esto que acabo de decir. Recién dijo Miguel que el gobierno nacional, la Presidenta dijo que el gobierno nacional había hecho un esfuerzo para destinar 6 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno a educación. En realidad gran parte de esos 6 puntos los pone la provincia, no el gobierno nacional. No es el gobierno nacional. En segundo lugar, dijo, en un momento del discurso dice, porque acá transfirieron, dijo, las escuelas secundarias a las provincias sin los recursos. En realidad, ¿saben lo que debió decir? Acá en la Argentina, en la década del 90, transferimos, debió decir eso. Nosotros transferimos las escuelas nacionales a las provincias, porque ellas eran parte del gobierno. No es que se transfirió, ellos lo transfirieron. Bueno, bienvenidos y reconocen que fue un error haber hecho lo que hicieron. Y en segundo lugar, por ejemplo, después de destacar, cosa que nosotros reconocemos, el esfuerzo que hacen todos los niveles del Estado para atender la educación, no dijo, por ejemplo, que la ley esa, sancionada en el año 2006, que obliga a los gobiernos nacionales y provinciales a destinar 6 puntos del Producto Bruto a la educación, dice otras cosas. Por ejemplo, dice esa ley, dice que para el año 2010 el 30% de los alumnos debían tener doble escolaridad, empezando por los más pobres. ¿Saben cuántos tienen doble escolaridad en el año 2014? Esa ley es del año 2006. Y decía que para el 2010 había que tener el 30% con doble escolaridad. ¿Saben cuántos alumnos del total de los alumnos tienen doble escolaridad en el país? No llega al 4%. Estas cosas no las dicen. Y esto es muy grave. A mí no me gusta mentir. Y hablando de educación, ¿cuál cree que va a ser el impacto de este nuevo programa que acaba de lanzar? Sí, no, el progresar, hablando de educación concretamente. Bueno, mire, una de las cosas que no tiene la Argentina todavía reparada es el Estado. Había un pensador francés que decía que el Estado es la inteligencia de la sociedad. Que la sociedad puede fijarse objetivos y que el que tiene que pensar cómo llega a esos objetivos e incluso ayudar a la sociedad a pensar objetivos es el Estado, porque tiene recursos humanos, porque tiene experiencia, porque tiene capital, porque puede contratar a universidades, en fin. Una de las cosas que se dañó mucho en la década del 90 fue el Estado. Se lo desmanteló, se dejaron ir a los hombres con más experiencia en ferrocarriles, en educación, en energía. Se fueron al sector privado porque todo se privatizaba. Lamentablemente este gobierno no ha reparado el daño que ha hecho el Estado.
Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué cosas no tenemos, entre otras, en este Estado? Capacidad para evaluar los programas. Porque no se trata simplemente de decidir un programa social y olvidarte, aplicarlo y olvidarte. Tenés que saber que los resultados son los que vos creías que iba a producir. Y yo tengo muchas dudas acerca de que este programa, que dicen, que le llaman procrear, creo, ¿no? Progresar, perdón, pueda producir los resultados que tiene que producir, porque se trata de ayudar a aquellos que no estudiaron, tienen de 18, 14 a 24 y que no terminaron la primaria para que regresen a estudiar. No tengo la información que tengo de muchos colegios que no ha aumentado, no ha sido muy sustancial el número de alumnos que se anotaron con estos planes. Habrá que evaluar no, te reitero, no se trata solo, está bien pensado ahora que dé resultado además, ¿no? El tema económico. Perdón, mire, los problemas económicos que nosotros estamos padeciendo son consecuencias de los errores que se cometieron durante muchos años. Las consecuencias de las decisiones equivocadas no se ven a veces inmediatamente, tarda tiempo la decisión equivocada en producir sus consecuencias. Tarde o temprano nosotros decíamos que la sociedad debe empezar a advertir las consecuencias de los errores acumulados durante todos estos años. Uno de ellos fue la inflación. La inflación causó estrago en la economía argentina, nos hizo perder el sendero del crecimiento. ¿Por qué razón? Porque la economía pierde competitividad. ¿Qué quiere decir que la economía pierde competitividad? Que nos cuesta vender nuestros productos en el extranjero, que empieza a ser más barato otra vez, como en la década del 90, comprar hecho fuera que fabricarlo en la Argentina. ¿Y por qué pierde competitividad? Porque hay atraso cambiario. ¿Por qué hay atraso cambiario? Porque hay inflación, que fue negada permanentemente. Y a su vez, ¿por qué hay inflación? Porque hubo problemas fiscales. ¿Y por qué hubo problemas fiscales? Porque, entre otras cosas, hubo incorrectas políticas energéticas. Todo está relacionado con todo. Lo único que ha hecho el gobierno hasta ahora, lo único que ha hecho, y esto es absolutamente necesario, pero absolutamente insuficiente, lo único que ha hecho el gobierno hasta ahora es reconocer la inflación. Yo creo que si nosotros queremos recuperar la senda del crecimiento, tenemos que empezar a aplicar políticas para terminar con la inflación y además definir políticas activas para alentar el crecimiento, la producción y la generación de empleo. Tenemos que rediscutir, en pocas palabras, rediscutir una política fiscal, una política monetaria y una política de ingresos. Ahora, esto no creo que lo pueda hacer debido a la pérdida de credibilidad que ha sufrido el gobierno solo. Debería convocar al diálogo a la oposición.